Valentina? Sí, 40 minutos. 40 minutos o muy largo. No, eso es lo que realmente lo que No hay redes sociales. no se tienen que extender ni nada. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Javeriana. Este es un proyecto para la clase de Desarrollo Humano. Entonces, lo que queremos ver es cómo se diferencia la teoría del liderazgo con la realidad, ¿no? Entonces, para eso tenemos que entrevistar a un líder pues, que ocupe un cargo gerencial en el sector laboral, ¿cierto? Entonces, pues, sería bueno, pues, primero, mi nombre es Esteban Ángel, aquí está Wilson, Andrés, Matis, Valentina, y nos gustaría, pues, empezar que nos cuentes un poco de qué haces, cómo desempeñas tu cargo, en dónde trabajas, ¿sí? Bueno, ok. Yo trabajo en la organización, se conoce más como PAC-Primo, son varias empresas. Hay empresas importadoras, empresas productoras, empresas del sector retail. Ahí elaboran más o menos unas 9.000 personas. Y yo soy el encargado de, pues la empresa antes de esto, perdón, es líder en el sector textil. Okay. La gente conoce a PAC-Primo por las tiendas o por la ropa, pero pues, el gran porcentaje de su venta es la venta de tela, básicamente. Es más o menos la proporción un 70-30. Mi cargo dentro de la organización es el gerente de tecnología y gestión en proceso. O sea, tengo todo el tema de la parte de implementación, desarrollo de tecnología, de las diferentes tecnologías que están saliendo al mercado y que pues tengo que poner a tono a la compañía en la parte de competitividad que hoy se está dando en el sector. Y gestión en proceso es porque en el marco teórico de las organizaciones está el ser humano, o sea, el recurso humano, están los procesos organizacionales y por este lado la tecnología. Esos son como el marco en el cual se están moviendo hoy las empresas y en el cual pues yo tengo dos áreas, que es todo el tema de los procesos y el tema de tecnología. De mí dependen unas 60 personas, 50 personas de tecnología, o sea, donde están las áreas de infraestructura, las áreas de desarrollo, las áreas de inteligencia de negocio, o sea, que es lo que llaman BI, y ese es el área de tecnología. Hay una área especializada en tecnología que es retail, que es toda el área encargada pues, del manejo de la información de las tiendas, ¿no? Nosotros tenemos unas 350 tiendas a nivel nacional. Entonces, pues esas tiendas tienen que tener una atención. Y el área de gestión de procesos, unas 10 personas son ingenieros industriales, en los cuales pues se analizan los procesos a mejorar, los procesos que podrían obtener una mayor productividad dentro de la organización y de ahí pues se hacen los cambios. Ahora, ningún cambio hoy en la vida moderna es sin tecnología. O sea, normalmente, pues anteriormente se hacían los procesos y se podía hacer muchas cosas manuales. Ya si tú no estás bien tecnificado, bien conceptualizado en el tema de las mejoras, pues eso no te lleva a que no tengas competitividad en este mercado. Perfecto. Bueno, muy bien. Sería bueno también que nos contaras como un poco de cómo fue tu proceso educativo, o sea, qué cursos has hecho, de qué universidad te graduaste, ¿Dónde has trabajado? Yo soy, sí, correcto, yo soy ingeniero ingeniero de sistema de la Universidad Inca de Colombia. En ese entonces de la carrera de ingeniería de sistemas solamente la tenían tres universidades. Estaba los Andes, estaba la Universidad Distrital y la Inca.
Pues en un comienzo yo quería estudiar medicina y los recursos de mi papá pues no daban para, o de mi padre en ese momento no daban para estar en una universidad paga. Entonces me presenté varias veces en Cartagena, yo soy de Cartagena, para estudiar medicina en la Universidad de Cartagena. Se manejaban muchas influencias en ese nivel, en una ciudad pues pequeña, y era muy difícil pues lograr un cupo. Me vine a estudiar a Bogotá, hice un preuniversitario, en el cual pues afortunadamente me encontré con una psicóloga alemana y ella pues tenía mucho conocimiento en orientación profesional, en el cual pues le hacían unos test que ella trajo de Alemania y en donde te decía a ti para cuál carrera podías ser apto de acuerdo a tus aptitudes. Y ahí salió una carrera que en ese entonces pues en Colombia apenas estaba llegando, era la ingeniería de sistemas, y pues por lo novedoso me interesó, no sé, creí que no tenía mucha matemática, entonces pues me metí, pero es una carrera que tiene 10 matemáticas, Sí. muchas probabilidades. Y la universidad tenía un tema o sea, el fundador fue un sociólogo que estudió en la Unión Soviética, que era el doctor Quijano, y en el cual sí te enseñaban una carrera técnica, pero con mucho sentido de lectura. O sea, no solamente dedicarse uno a la parte técnica, de desarrollo de software y esas cosas, sino que por su conceptualización de la persona que era socialista, entonces pues les enseñaba mucha parte económica y todo lo que era el marxismo, toda esa parte. Entonces uno ahí fue aprendiendo todo este tema y pues me fui encarretando con el tema administrativo, o sea, donde pues al manejar las dos áreas, tanto del sistema como el conocimiento administrativo, después me hice, estando trabajando en Barranquilla, pues yo comencé trabajando aquí en Bogotá, trabajé en la empresa más grande en ese momento de tecnología, comencé laborando de 10 de la noche a 6 de la mañana, duré 2 años ahí, después por un amigo pues conseguí un trabajo en el sector químico, o sea, era un grupo químico muy grande, ya han vendido casi todas las compañías como Carboquímica, Petroquímica, y después me fui a trabajar en una empresa de pintura, siempre en el área de tecnología, ¿no? Sí. Y estando en Barranquilla trabajando en esa empresa pues me di cuenta de que necesitaba reforzar los conocimientos en el tema administrativo y hice un posgrado de administración de empresas en la Universidad del Norte de 2 años, o sea, de 2 años y pico. Y de ahí pues mucha lectura, mucho autoestudio y mucho pues aprovechar los foros que se hacen a nivel mundial. Yo voy al foro anualmente pues hace un año, el año pasado no fui, pero a Orlando, de todo el tema de tecnología. Y eso pues me ha ayudado a prepararme en diferentes momentos pues, de la vida que uno tiene. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la encuesta. Esta se compone de 8 preguntas, ¿cierto? Y pues cada uno nos las dividimos y te las vamos a ir explicando. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál fue el momento más crítico para tu vida? ¿En cuál sentía que llevaba a sus límites? Bueno, yo he tenido 2 momentos que uno se siente al límite. Uno fue hace como unos 20 años, yo salí de trabajar un día normal y al momento de ir como por Salitre me llegó una moto de costado y me hicieron 2 disparos. Uno pues, me rozó aquí el tema del pómulo y otro me dio aquí en la fosa nasal,
me fracturó el maxilar inferior, me fracturó la segunda vértebra y tengo la bala acá. Ese fue un momento crítico porque, pues, de lo más crítico es la muerte, ¿no? Entonces uno se siente que se va a morir. Yo seguí manejando, pues, botaba mucha sangre por la boca, me miré al espejo, no sabía qué estaba pasando, creí que era un sueño. Pero reaccioné y dije, bueno, yo tengo varias posibilidades. Si me quedo aquí, pueda que me desmaye, me muero y nadie me auxilia. Entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue buscar un sitio de atención. Mis hijas habían nacido en una clínica, ¿cómo se llama la clínica? Palermo. ¿Cómo? Palermo. La clínica Palermo. Y yo dije, no, yo tengo que llegar a la clínica Palermo, estaba en Salitre. Entonces me figuré pues el camino, pasando por el centro comercial Salitre, encontré dos agentes de policía y les dije que me ayudaran, que yo sentía que me podía desmayar y que me habían hecho un atentado y que necesitaba que me acompañaran. Pues ellos me llevaron a un centro de atención ahí en Modelia, porque era más cerca. Para no alargar mucho, pues estuve 10 días en cuidado intensivo, respiración artificial, porque pues me fui complicando porque esto se me fue inflamando y yo no podía respirar. A lo que yo voy es que, a pesar de que tenga un momento tan crítico como la muerte, pues uno, si logra pensar y logra tomar buenas decisiones, pues uno puede conseguir los objetivos que uno quiera. El actuar rápido, ¿no? O sea, pensar bajo presión. Eso es correcto. El segundo tema fue hace poco, pues uno cree que el tema del estrés es de terceros, pero uno no piensa, no, eso no me, yo me autocontrolo, toda esa parte. Estaba montando un proyecto en la organización que impactaba a unos 1000 usuarios y a toda la compañía. Y era tanto la confrontación pues con la empresa que me estaba acompañando en el tema de la implementación que me fui llenando de estrés y era un tema difícil de controlar porque a pesar de que tú te das cuenta que estás estresado, sigue preocupado, entonces eso es una bola de nieve. Entonces pues ese es un tema que controlarlo ahora no es tan fácil. Entonces, pues son como las dos ocasiones en las cuales uno pues, se siente como impotente y difícil ante esos pues, eventos. Es que, de acuerdo a la teoría, el líder pasa por lo general por un momento crítico, ¿cierto? Que lo lleva a crear como una interiorización y que esto lo motiva a ir más allá y como ya tomar las riendas de su vida y ejercer su cargo, ¿cierto? Entonces la finalidad de esa pregunta era pues como indagar si tenías algún evento que después de pudiste ejercer mejor tus habilidades de liderazgo o te cambió la vida como a nivel profesional. No, yo creo que el primer evento te cambia una vida más a nivel personal. De pronto uno, cuando está trabajando, en la generación pues, mía, tenía uno mucho sentido de pertenencia por el trabajo y pues eso no quiere decir que la nueva generación, pero pues se ha visto un cambio ahí de los millennials y todo eso, sí, que son muy vulnerables a no tener sentido de pertenencia. Entonces, a lo que yo voy más es a que uno se concentra tanto en el trabajo, en ciertas actividades que no se da cuenta de que hay otras cosas. ¿Como qué? Como una familia, como sus hijos. Más que volverme un líder, me volví más comprensivo con la gente, más motivador, más trabajo en equipo, o sea, le da como un cambio porque uno lo hace más humano. okay. O sea, uno a veces piensa que está trabajando con máquinas y como todo el tema de tecnología lo va uno interiorizando que todo tiene que ser perfecto, eso hace que uno pierda como el punto de vista y el equilibrio. Y ese evento que me pasó, pues me marcó en que tenía que ser más humano.
Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo hace para que su grupo, cómo hace para que su grupo cumpla los objetivos teniendo en cuenta que hay intereses particulares de por medio? Bueno, básicamente, como lo decía ahora, es un tema de trabajo en equipo. Yo creo que cuando tú tienes a varias personas reunidas y las haces trabajar sobre un mismo objetivo, sobre una misma meta, eso hace que el trabajo individual de cada persona vaya por el equipo, siempre y cuando pues, las personas estén convencidas de que el trabajo de equipo es lo mejor. Y les doy un ejemplo. Ustedes hoy tienen un trabajo en equipo que están haciendo un trabajo de la universidad, son 5 personas y cada uno se ha distribuido ciertas cosas. Eso hace que ustedes vayan sobre ese logro que quieren obtener, pues un buen trabajo, una buena nota y todas esas cosas que los llevan. Entonces eso hace que el interés del grupo se anteponga al interés personal que tenga cada uno de figurar o de hacer mejor el trabajo o de cosas de ese estilo. Entonces eso hace que la gente se enfoque en lo que debe ser y no en la figuración de cada uno, de cada persona. Gracias. ¿Cuál es la mayor fuente de motivación para sus empleados? ¿Es más monetario o es por pasión? A ver, de esto hay estudios, o sea, eso no me lo voy a inventar yo. Hay estudios y yo tengo aquí algunos estudios. Pero básicamente en esos estudios la mayor fuerte motivación es el sentirse bien, en sentirse que tiene un desarrollo profesional dentro de la organización. Eso yo creo que es lo principal, más que el tema monetario. Porque el tema monetario es como una curva. Entonces, cuando tú ganas más, sí, pero llega un momento en que eso no te motiva. O sea, si tú puedes ganar mucha plata, pero si tú lo que estás haciendo no te gusta, no te llena, pues entonces eso no lo estás haciendo bien. Entonces, yo creo que definitivamente ese es el desarrollo profesional de la persona. Porque cuando un líder, pues, como que incentiva a su grupo a llevar a cabo acciones y a dirigir los esfuerzos, entonces, pues, según la teoría, si todos comparten como una pasión por el trabajo que hacen, esa motivación intrínseca es más fuerte que, por decir, un estímulo externo, que es como yo le pago al otro para que trabaje, ¿cierto? Entonces, ¿tienes como algún ejemplo en el trabajo donde puedas evidenciar cualquiera de los dos casos? A ver, lo que pasa es que el salario para el ser humano, o el ingreso, pues si son ustedes tienen empresa, mañana pasado ustedes van a tener empresa. El ingreso o el salario te motiva hasta cierto punto. Como les decía yo ahora. Entonces, yo tengo personas en el grupo que hay veces que tú, por ejemplo, una persona gana 4 o 5 millones de pesos, por decir algo, ¿sí? Tú le puedes aumentar 1 millón de pesos y pues sí, el hombre va a estar bien. Pero si no lo estás motivando con capacitaciones, no lo estás motivando con un buen ambiente de trabajo. Si tú llegas a la persona y todos los días lo que haces es que le das órdenes, lo gritas, hay maltrato, entonces pues de nada hace con pues, estar ganando más, pues la gente necesariamente va a salir a buscar un escape, ¿no? Y el escape es irse de la compañía. Entonces, hay gente que sí por necesidad, pues necesitan ganar más, porque, por ejemplo, la persona era soltera y de pronto se casó, pues ya necesita un mayor ingreso, claro, porque necesita pues un apartamento, necesita un carro, cosas de ese estilo. Pero, y eso lo he vivido, pues cierta gente, y esa gente en ese momento se motiva por eso. Pero al final,
la mayoría de gente se motiva por un desarrollo profesional, que tú tengas ese desarrollo profesional Y en lo personal, ¿a usted qué lo motiva? En lo personal, ¿qué me motiva? Bueno, ya yo estoy en una parte A ser un líder. de mi vida en el cual me motiva porque me sigue gustando mi profesión, me sigue gustando mi trabajo. Y quiero que pues mis hijas, por ejemplo, vean un ejemplo de lo que es la persona, de lo que es ser un buen ser humano, de ser un buen amigo. Eso es lo que me motiva, es dar ejemplo. Básicamente, por ejemplo, el tema de horario, ¿sí? Un tema complicado porque los muchachos de hoy no entienden eso. Entonces, pues de cumplimiento. Y yo puedo llegar a las 9, 10 de la mañana y no pasa nada, pero yo todos los días llego a 7:30. La entrada a la compañía es 8 de la mañana. Soy el primero que llega, normalmente de los primeros y el último. Entonces, eso es dar ejemplo. Básicamente porque si yo me vuelvo una persona líder que llega a las 9, 10, pues, ¿qué va a pasar? Pues con el tiempo la gente dice, no, pero aquí no, este hombre no tiene... Entonces, pues es eso, es una motivación de dar ejemplo, de capacitar, de enseñar, se vuelve uno más profesor, de formar buena gente, que socialmente pues se proyecten una buena imagen y un buen conocimiento y que, como yo le digo a mi gente, cuando vayan a tener, por ejemplo, una oferta laboral en otro sitio, no se vayan por 100,000 pesos, por 200, si le van a pagar el doble, váyanse porque los están valorando. Y es al cual pues yo de pronto en mi escala salarial no puedo llegar, entonces pues no podría retenerlos. Y pues que mañana las personas pues estén en otra compañía y le agradezcan a uno que fue un granito de arena para que ellos se desarrollaran, pues uno se siente satisfecho. Gracias. Gracias. ¿Cuáles fueron los eventos o momentos críticos que lo impulsaron a cambiar su rol como líder? Los eventos o momentos críticos. Bueno, ahora lo decía el tema del accidente. Ese básicamente pues sí fue fundamental. Yo creo que ha sido uno de los momentos pues, que uno se vuelve más humano y eso hace que todas estas condiciones de liderazgo pues se den. Porque yo creo que el líder es la persona que comprende qué está pasando y no solamente de control, ¿sí? Porque yo puedo fijar metas en el área, que la gente las cumpla, manejar indicadores, pero si tú no tienes ese factor humano de que motive, de que desarrolle el trabajo en equipo, eso no vas a ser exitoso en tu área, en lo que tú hagas. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Un líder se forma a lo largo del tiempo o nace de un día para otro? Mi concepto es que se forma en el tiempo, o sea, el líder... Bueno, hay que diferenciar entre ser exitoso, por ejemplo, que es un golpe de suerte. Estos nuevos muchachos que tienen mucha plata de tecnología, como el de Facebook, el de Google, han tenido un golpe de suerte en un momento determinado en la historia. Y ellos después, alguien considera que puedan ser líderes, pero realmente el líder es una formación en el tiempo. O sea, y yo le explico pues mi experiencia. Yo al principio era un muchacho muy entusiasta en el trabajo, o sea, me
me gustaba lo que hacía, programar me fascinaba, yo no dormía. Yo era la persona que me iba y salía a las 11 o 12 de la noche porque me gustaba la programación. Me fascinaba y me sentía feliz de que yo le pudiera decir algo al computador y la gente hiciera lo que yo quería que hiciera, porque eso es lo que hace un programa. Entonces, eso es el principio. Eso hace que uno sea proactivo, que uno sea innovador, porque desarrollando un sistema, un programa, uno tiene que innovar. Pero era un individuo de un grupo. Cuando ya tú comienzas a tener otra visión, es cuando tú te comienzas a soñar, ¿sí? Entonces, pues, yo decía, oiga, yo soy un buen programador, pero pues aquí me voy a quedar, o sea, toda la vida. Soy el mejor del mundo, pero pues siempre voy a ser programador. Entonces uno dice, se proyecta y dice, oiga, yo quiero ser jefe de esta área. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces es donde uno comienza a capacitarse, a estudiar, a mirar los diferentes métodos. O sea, por ejemplo, ustedes en este momento están adquiriendo mucha teoría, ¿sí? Y es posible que cuando salgan a la vida laboral o funden su propia empresa o tengan las ideas empresariales, van a ver que es diferente. Pero al final, lo que les va a servir es toda esta teoría que ustedes están viendo hoy, ¿sí? Y lo que van a seguir aprendiendo y estudiando, no durante la carrera, sino durante toda la vida. Entonces, eso hace que la gente se vaya formando y vaya haciendo y vaya consiguiendo su objetivo, y eso a través del conocimiento que uno va adquiriendo y del análisis va formándose como líder. Por ejemplo, una persona que no haya estudiado, pues sí, pueda que sea exitoso y toda esa parte, pero no sabe del por qué está pasando tal cosa o no está pasando tal cosa en las organizaciones o en tu empresa o en tu entorno. Mientras que si tú te has capacitado, pues eso hace que tú entiendas por qué está pasando eso. Básicamente ese es como el tema de la formación para ser líder. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, una tercera pregunta nos dice que la travesía del yo a nosotros se genera cuando el líder abandona la travesía del héroe. Es decir, es de ser perfecto, como el modelo a seguir, que quiere seguir todos, a un camino del líder que es como el ser imperfecto. ¿Está usted de acuerdo con eso que le acabo de decir, con el enunciado anterior? Si quieres, yo la puedo replantear. O sea, hay una visión como paradigmática en donde se cree que el líder es un individuo perfecto, que no se equivoca, ¿cierto? En comparación a, se podría decir, la realidad, según la teoría, donde el líder no es una persona perfecta, se equivoca, aprende todos los días de sus acciones. Entonces, ¿qué opinas del enunciado? Un líder, ¿qué es? Un ser humano. Y el ser humano tiene virtudes y debilidades. O sea, nadie es perfecto. No conozco la primera persona que sea perfecta. Entonces, si definimos que un líder es un ser humano y que tiene sus virtudes y debilidades, por ende no es perfecto. Entonces, pues, mi teoría es que uno es, el líder es que tiene sus imperfecciones. Y que todos los días aprende. Mira que uno a veces, del que menos tú crees, tú aprendes algo. Entonces, sí, definitivamente, pues el líder es imperfecto. O sea, soy de esa teoría. Perfecto. La séptima pregunta nos dice, ¿cómo hace usted para que sus empleados salgan de la zona de confort y que ellos se impulsen a innovar y a seguir creciendo? Bueno, ahí hay que ponerle reto a las personas diferente a lo que están haciendo. Por ejemplo, una persona todos los días pues llega, trabaja, cumple su rol, y el jefe lo ve y
y él hace su trabajo y pues ahí va buscando su zona de confort, nadie lo molesta. Pero si tú a esa persona le creas unas motivaciones diferentes al rol que todos los días está haciendo, y siguiendo el ejemplo, por ejemplo, un programador o un analista, tú le dices, mire, te encargo este trabajo, pero si tú y él lo va a hacer, pero si tú le dices, tú eres responsable de ese trabajo y de que salga bien, tú tienes que buscar mejoramiento de esa área, entonces pues la persona definitivamente va a comenzar a pensar diferente y eso hace que la gente pues no esté en su zona de confort. Eso es por una parte. La otra parte es la exigencia que uno también tenga en el grupo, porque pues, uno es humano, pero tampoco pues, puede dejar que no haya una buena eficiencia de lo que tú estás buscando. Entonces, pues ahí es donde la gente tiene que hacer cosas diferentes. Y yo les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en una empresa que era Carulla, o sea, Carulla Vivero. Y ahí había un día al año, las personas tenían que cambiar su rol. Entonces, por ejemplo, yo era el director de desarrollo de software, pero ese día me tocaba ir a una tienda cualquiera, me acuerdo estaba yo en Medellín, en una de esas, y me tocó el tema de la máquina de la charcutería. Entonces, cuando yo fui a partir del jamón, que es el tema de jamón, uno cree que eso es fácil. Y cuando yo no podía manejar la máquina, señora, ve que me explica, no, mire, esto es así, no me salía, no, cortaba eso mal. Entonces, las empresas al crear esos cambios de roles, hacen que tú te despiertes y digas, oiga, no puedo caer en una rutina, sino que tengo que buscar ese mejoramiento y esa forma diferente de hacer las cosas y cada trabajo es importante y cada área es importante. Entonces es donde uno dice que si tú le creas a la persona motivaciones diferentes o roles diferentes, y lo hago en mi trabajo, una persona que programa, vaya a esto, o sea que no siempre esté haciendo lo mismo, pues tú haces que la gente esté pensando diferente y que no caiga en ese tema de la zona de confort. Listo, perfecto. Bueno, y la última pregunta nos dice, el estado fundamental del líder se caracteriza por un estado creativo que fomenta al individuo a proyectarse hacia el exterior. De los siguientes elementos, concentrarse en los resultados, manejarse internamente, centrarse en los demás y abrirse hacia afuera, ¿cuáles consideran más oportunos para ser un auténtico líder? Proyectarse hacia afuera. ¿Qué parece más Sí, fundamental? claro. A ver, cuando tú te proyectas hacia afuera, proyectas tu visión, tu determinación, tus actitudes. Eso hace que fomente pues, el tema del liderazgo. Siempre uno o me considero pues, que al final uno se vuelve en un facilitador. O sea, yo tengo un grupo de trabajo, ¿verdad? Y yo te digo, bueno, tú me vas a hacer tal cosa, tú me vas a hacer tal cosa, tú tal. ¿Sí? Si ustedes están pendientes de que cuando tengan un problema, ustedes tengan que irlo a resolver del tema administrativo, por decir algo. Entonces, pues tú estás perdiendo tiempo y te estás desfocalizando. Mientras si yo te facilito que tu trabajo tenga todas las herramientas y todos los elementos que tú necesitas para proyectarte, pues entonces pues vas a lograr pues tu objetivo. Entonces, al final uno se convierte en una proyección hacia afuera de lo que uno, de desarrollo de actitudes y visión de lo que las personas deben de conseguir. De los elementos que mencionamos ahora, ¿hay alguno de los que con los que no estés de acuerdo? ¿De cuál?
sería concentrarse en los resultados, manejarse internamente, centrarse en los demás y abrirse hacia afuera. ¿Hay alguno con el que tengas algún problema, no lo consideres? Sentarse, o sea, sentarse en los demás. O sea, por ejemplo, el primero es un tema que pues, es importante, uno tiene que centrarse en los resultados, pero si tú solamente te centras en los resultados, pues sí, logras resultados, pero al final no eres exitoso. ¿Sí? Mientras, y sentarse en los demás, la verdad, no sé, pues, no sé si estoy entendiendo bien el tema, ¿no? Ok, yo tengo una última pregunta también, y es como para, pues ya para cerrar esta entrevista, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es ser un líder? A ver, ser un líder es tener habilidades y actitudes que te ayuden a entender un grupo humano pues sí, un grupo humano, porque uno trabaja con personas. Para proyectar ese grupo humano a conseguir unos objetivos y unas metas en los procesos. Eso, para mí eso es ser un líder. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Este proceso es muy importante para nosotros, para validar las teorías del liderazgo y pues sí, muchas gracias. No, ok, bueno, espero de que les sirva. Muchísimas gracias. Okay.